Muy buenos días, bienvenidos. Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Hoy, en esta nueva capacitación, vamos a hablar un poco sobre las ventajas de las pistolas secundarias, obviamente, pertenecientes sea a la sección de paintball o sea a la sección de airsoft. Se utilizan pistolas comúnmente conocidas como secundaria, ya que obviamente inicialmente se le dice primaria al arma más grande, al arma real, a la que tú tienes ya de primera mano, y secundaria porque siempre la pistola va a ir enfundada sobre un holster o una funda o una chapuza, pero en segunda instancia como tal. Por eso se le indica inicialmente que son pistolas secundarias. Hoy, obviamente, como ustedes logran ver acá, estamos en un polígono, estamos logrando ya progresivamente seguir avanzando para ir explicando poco a poco en función del producto como tal. Inicialmente, como hemos hablado en las capacitaciones anteriores, el tema de hablar sobre secundarias, hablamos sobre dos gases muy importantes, que es el green gas y el CO2. Inicialmente por acá tenemos green gas y por acá tenemos las pipetas conocidas como pipetas de 12 gramos CO2 y conocido el green gas, que ya obviamente en capacitaciones anteriores pues hemos hablado sobre este señor, que es un gas que es literal, es un gas siliconado que ayuda obviamente sin duda alguna a ampliar la vida útil de estos equipos como tales o máquinas en función como tal. Entonces inicialmente hablar sobre las ventajas de este tipo de secundarias es hablar sobre lo que es el tema del green gas. El green gas obviamente un gas siliconado que a medida que se transmite o se en el transcurso del movimiento de este equipo como tal, lo que alcanza es a lubricar nuestra parte interna de goma o metales, lo que va a ampliar la vida útil del mismo. Obviamente no tiene que ver nada con mecanismos mecánicos como tal, sino que él mismo se aloja dentro de los proveedores. Tenemos dos pistolas acá, dos referencias, obviamente licenciadas. Tenemos de la marca MP Smith & Wesson, la MP9, y acá tenemos una de la marca ASG, la P09. Observen el proveedor. Todo proveedor de green gas tiene en la parte de abajo o inferior la válvula especial donde justamente voy a hacer este movimiento. Mi lata de gas la agitamos. En muchas ocasiones indican cómo se recarga un magazine de green gas. Desde la teoría se agita la lata, agitamos la lata, colocamos en punto de inyección, accionamos y contamos 10 segundos. 10. Volvemos, retiramos, agitamos, volvemos a colocar. 10 segundos. Volvemos, agitamos y otros 10 segundos. ¿En qué nos va a favorecer esto? En que vamos a poder disparar progresivamente sin molestias alguna las 25 municiones que están ahora alojadas dentro del proveedor, sea de cualquier referencia. Acá tenemos la MP, la Smith & Wesson, por acá tenemos la P09. En ambas referencias, en ambos proveedores, la capacidad de almacenamiento son 25 rondas. En ambos proveedores vamos a ver la válvula de descarga en la parte de un costado y en la parte inferior la válvula de carga. Esta recarga de 30 segundos va a permitir obviamente que tú puedas disparar progresivamente tus 25 disparos y nunca te quedes sin green gas. Obviamente entendemos, a diferencia del CO2, no como desventaja, sino que el CO2 obviamente es solo una pipeta y a la hora de poder o que se acabe, se consuma el CO2, tenemos que buscar la llave, extraer la pipeta, botar la pipeta, colocar una pipeta nueva en posición y volverla a ajustar. Entonces mírate este ejercicio que se hace un poco engorroso, porque obviamente si tú vas al campo de juego, sea de airsoft o sea de paintball, vas a tener que llevar alrededor de 4 proveedores. 4 proveedores cada uno con una pipeta, o sea 4 pipetas. A diferencia del green gas, que tú con el uso de un speed loader cargas rápido BBs, pero cuando le toques recargar de green gas solamente haces esto. Listo, y contamos nuevamente y empieza otra vez el proceso. Miren que el green gas en presencia de ambiente se evapora. Esa es una de las características principales. Entonces, esta es la versatilidad
que te genera el Green Gas, que no vas a tener que estar utilizando llaves para retirar la pipeta y colocar una pipeta nueva y generando ajustes. Entonces es algo a veces, en algunos casos, mucho más engorroso, pero el cambio del Green Gas, el Green Gas solamente es cargar de bibis y conectar pipeta versus magazine, y otra vez tenemos el magazine operativo para disparar. ¿Cuántas? 25 rondas. Una de las ventajas, en primer punto, va ganando, le adjudicamos un punto a lo que son las referencias de Green Gas y 0 a CO2 por el tema de maniobrabilidad a la hora de cargar este tipo de pistolas para volverlas a tener en operación como tal. Segunda ventaja, por las cuales el Green Gas se llevaría al otro punto. El Green Gas, como les dije al comienzo y en las capacitaciones anteriores, se encarga de lubricar tus mecanismos internos. Este, como es un gas siliconado, permite que se quede una pequeña película que evita que se puedan corroer los O-rings, las partes de goma. Por ende, este señor Green Gas no es un gas frío, a diferencia del CO2, que es un gas totalmente frío, y más aún cuando entra en contacto con la temperatura ambiente. Este te permite que con el tiempo, obviamente, se empiecen a cristalizar tus O-rings, se empiecen a deformar, y más aún porque hablamos de la parte de deformar. Tienen que tener mucho en cuenta que cuando nosotros jugamos un domingo, termina la jugada, vamos a casa, todos nuestros artículos quedan sin gas y sin munición. Toda pieza de goma, al no tener presencia de presión, se deforma. ¿Por qué el Green Gas se lleva al segundo punto de ventaja? Porque inicialmente nuestros proveedores de Green Gas sí quedan con Green Gas interno, porque el Green Gas no es un gas frío y es un gas siliconado, a diferencia del CO2, que no puedes por ninguna instancia permitir que la pipeta, aún con CO2, se quede dentro del proveedor. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque aparte que sí, va a haber presión, va a mantener los O-rings en sitio, pero te los va a ir desgastando, te los va a ir, digamos, se va a ir comiendo progresivamente esa pequeña superficie lisa de un O-ring que debe ser sí o sí lisa para generar sello. Entonces, miren que por ende, en este segundo punto, el Green Gas se lleva otro punto más adicional para estar 2-0 versus el CO2. Parte inicial, el CO2 te lleva a que sin duda alguna tú tengas que utilizar un mantenimiento preventivo muy continuo. ¿Qué tan continuo es? Cada domingo que tú juegues vas a tener que, por medio de una silicona, lubricar tus partes deslizantes de nuestro slide o carro móvil, como vemos acá. Este sistema que se denomina o pertenece desde la parte general al sistema blowback. Aquí vemos la otra referencia para que ustedes vean que todas son relativamente iguales. Esto que ustedes mueven aquí se denomina slide o carro móvil y pertenece al sistema blowback. Entonces vas a tener que lubricar esas guías, esos O-rings. ¿Para qué? Para evitar de que el CO2 pueda seguir haciendo su trabajo de desgaste, de corrosión sobre solo estas piezas de goma. A diferencia nuevamente del Green Gas, que cada vez que tú accionas tu gatillo, el Green Gas se transporta desde la válvula de descarga hacia la cámara de hub, para que el BB pueda recibir esa cantidad de flujo y poderlo convertir en una velocidad de entre 279, 290 FPS. Obviamente es un valor que siempre va a ir atado al peso de la munición que tú utilices, que en este caso son bolas o BBs .6 milímetros. Si hablamos de paintball, se disparan de igual manera. La función básica sigue siendo la misma. La transferencia de CO2 o de Green Gas sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el cañón, el diámetro, el impulso de la munición que va a salir del cañón. En este caso, en paintball son .43 o .50 progresivamente, pero sigue siendo la misma función básica. Como tal, algunos productos incluso, para unir lo que es el mundo del airsoft con el paintball, algunos productos solamente permiten hoy en día cambiar cañones, pasar de 6 milímetros a 43, a .50, y solamente cambiando eso tú vas a poder modificar tu equipo con base al hobby que tú estés practicando, sea paintball o sea airsoft como tal. Entonces, en este segundo punto, el Green Gas se anota nuevamente un punto y va 2-0 versus el CO2. Otra de las referencias o las ventajas, que en este caso creo que este punto se lo lleva CO2
sin duda alguna, es el tema de la funcionabilidad. Porque en algunos casos, en gringas, cuando accionamos nuestra pistola, vamos a colocar acá un proveedor. Observen, yo cargo la pistola y la suelto. ¿Por qué? Porque es el mecanismo inicial de funcionamiento para que un BB pueda entrar a la cámara del hub y cuando yo accione mi gatillo, pueda salir impulsada. ¿Por qué en algunos casos cuando nosotros accionamos nuestro gatillo de gringas versus a uno de CO2, sentimos que el CO2 genera un blowback mucho más fuerte? Entonces, atento a esto. Esto se debe porque es mayor la presión de compresión del CO2 y en condiciones estables, o sea, dentro del proveedor, ya agujereando nuestra pipeta, el CO2 es un gas que tiende a expandirse. Por consiguiente, genera mucha más presión. Entonces, tú vas a tener una presión mayor saliendo de tu proveedor o de tu válvula de salida como esta. Al tener mayor presión de salida, llevas más flujo. Ese flujo se traduce en velocidades de 330, 340 FPS. Por ende, nosotros siempre vamos a sentir que el disparo con CO2 es un disparo mucho más fuerte, se siente mucho más esta energía cinética de retroceso, que es a lo que yo voy, es a esta energía. Pistola en posición. ¿Se ve ahí la pistola? Ese sistema blowback que tú ves semiautomático se siente mucho más fuerte, pero es por el exceso de CO2 que va directamente hacia la cámara de compresión o sale de la cámara de compresión de la pistola o del proveedor como tal. Entonces, básicamente por eso es que nosotros a veces sentimos, e incluso este punto se lo damos a CO2 porque tenemos solo green gas, ¿cierto? Pero en el mercado existe red gas y black gas. ¿Qué es lo que te genera la diferencia versus los otros? La presión dentro de la botella. Obviamente, acá en Colombia se ve mucho más el green gas porque no todas las referencias de las pistolas de green gas admiten red gas y black gas. Son muy pocas. Una de las únicas referencias que he estudiado en todo el tiempo que tengo en el mundo del airsoft es la marca KWA o KWA, que son de las que admiten cualquier tipo de gas, sea green gas, black gas y red gas. Entonces, ¿por qué? Porque manejan, sus O-rings vienen más preparados internamente para permitir ese aumento de presión progresivo y que tú puedas sí o sí disfrutar de un blowback mucho más fuerte. Pero hoy, como tenemos green gas y CO2, este tercer punto en cuanto a funcionabilidad traducida o convertida en velocidad se lo lleva obviamente al CO2, porque obviamente al tener una mayor presión permite que en sus productos o en sus referencias donde utilice CO2 se maneje velocidades de 330 FPS, 335 FPS. Obviamente es un valor que siempre ha habido atado, como les dije, al peso de la munición, versus en los productos de green gas que tú puedes revisar en cualquier caja, máximo pueden disparar o pueden estar disparando hasta en 280, 290 FPS. Ojo, en el mundo del airsoft ocurre un dato muy importante. Se habla de velocidad muchas veces para saber cuál es la proporción o las ventajas de este tipo de productos como tal. Pero existen energías estándares. En el mundo del airsoft estas pistolas no pueden pasar de 0.7 joules. Incluso en las réplicas grandes 0.5 joules. No pueden pasar a más de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen... Recuerde que un aumento progresivo de joules es porque aumenta la capacidad de aire y muchas de estas réplicas, sean las eléctricas, green gas, no tienen esa capacidad para poder aumentar regulaciones y nada por el estilo. Ya viene estandarizado. Entonces, por ende, en este tercer punto se lo lleva el CO2. ¿Por qué? Porque ofrece mejores velocidades, ofrece una mejor sinergia en ese sistema blowback y obviamente permite vivir una experiencia mucho más apegada a la vida real como tal. Entonces vamos 2-1, sigue ganando el green gas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vida útil del equipo, por menos mantenimientos preventivos progresivos. El sistema de carga del magazine es mucho más rápido, mucho más cómodo, mucho más ergonómico. Uno como jugador lo que quiere es jugar rápido. Yo recargo mis equipos y vuelvo a entrar a la siguiente jugada. No tengo que buscar una llave Allen y si se me pierde la llave Allen, ¿cómo tú sueltas
esa pipeta. Es imposible, ya que tiene un tornillo de cabeza hexagonal. Entonces, inicialmente este tipo de productos, donde se unen ya las dos referencias, ya que en cuanto a función quedamos 2-1, es el sistema, obviamente, este sistema de, vamos a desmontar acá la pistola, este sistema slide. Miren, observen esta es la pistola de la marca licenciada por Smith & Wesson, la MP9. Observen que yo acciono el gatillo y no se genera nada. Por acá también acciono el gatillo y no se genera nada. Ahora voy a la referencia de la marca ASG, que cuando yo acciono mi gatillo, miren esto, miren este sistema acá. Miren que se mueve. ¿Se ve ahí en la cámara? Se mueve, miren. Este se denomina, ok, así, observen. Esto se denomina gatillo de acción simple, donde yo, si no monto la pistola, no voy a lograr que el martillo percute, hablando ya en términos mucho más reales, la munición, o en su defecto, si yo no monto mi pistola, no voy a lograr impulsar un BB. Gatillo de acción simple, gatillo de acción doble. No necesariamente es necesario montar la pistola para que el martillo haga esta acción. E incluso, vamos por acá, tenemos acá el magazine. Ok. Observen, la pistola, en ningún momento moví mi slide, en ningún momento monté la pistola, simplemente monté mi proveedor y accioné el gatillo. Miren, ¿ves? El martillo quedó montado en posición, y si yo hago esto, la pistola va a seguir disparando sin problema alguno. Entonces, eso se denomina gatillo de acción simple. ¿Por qué existe el gatillo de acción simple? Simplemente por esto. Desmonto la pistola en la vida real, coloco mi proveedor, monto mi pistola, jalo el martillo hacia atrás y acciono mi gatillo y libero la presión. Y libero la presión de la pistola como tal. Pero miren, cuando yo hago esto, la llevo a punto. Entonces, en una posición o en un punto crítico, yo lo que puedo hacer es y disparo. Básicamente ese movimiento y disparo. ¿Por qué? Porque ya la munición con mi movimiento acá, observen, hago de nuevo el ejercicio. Tengo mi pistola, mi proveedor, monto el proveedor, monto la pistola, martillo hacia atrás. ¿Para qué sirve el gatillo de acción simple? Jalo mi martillo hacia atrás con fuerza, miren. Acciono el gatillo y llevo mi martillo a posición inicial. Recuerden, como ya yo monté la pistola, ya hay una munición dentro, yo puedo ir, ojo, hablo de puedo ir no como persona experta, porque obviamente las personas que hacen esto son personas que realmente tienen experiencia en el tema, pero obviamente hay personas que me han compartido su conocimiento. Yo puedo ir con mi pistola enfundada, guardada en un bolso, y si ocurre una situación inicial, yo solamente tengo que hacer esto: accionar mi gatillo y va a disparar como si nada. Ya me estoy comiendo el primer paso inicial, que es montarla. ¿Por qué? Porque ya el primer paso se hizo, y por eso son beneficiosos los gatillos doble acción. Simplemente por eso son beneficiosos. Entonces, inicialmente, entre las ventajas, obviamente, sigue ganando Green Gas por los dos temas anteriores que hemos hablado. El tema de las velocidades, o por qué Green Gas no gana este versus de CO2 a Green Gas, simplemente porque estamos utilizando Green Gas. Pero si utilizáramos Black Gas o Red Gas, para poder disfrutar esa mayor experiencia de Green Gas, se aseguro que hoy el ganador sería el Green Gas. Por eso es una de las más grandes experiencias. Pero obviamente tengan en cuenta, el CO2 obviamente es un CO2 que también se consigue fácilmente, las pipetas también son económicas. Digamos, otras ventajas que por ahí podemos apegarnos, que es la economía del CO2. Estas pipetas tienen alrededor un valor de 3.500 a 4.000 pesos. El Green Gas tiene valor, creo que son de 35 a 40.000 pesos. Entonces, obviamente, obtenemos mayores cargas sin problema alguna con este tipo de Green Gas.
nos dura mucho más. Entonces, desde la parte inicial, pues el ganador de esto es el Green Gas. Entonces, así veremos. Ustedes logran observar cómo se mueve ese slide, ese sistema blowback, que también tienen que tener en cuenta que sea CO2 o sea Green Gas, para gestionar este movimiento se utiliza gas, y por ende alguna de las pistolas, si la de CO2 no tuviera blowback, disparara mucho más, 360 FPS. ¿Por qué? Porque ese exceso de CO2 que se está utilizando para mover el sistema blowback es el que se utilizaría para impulsar una BB a mayor velocidad. Entonces, básicamente por eso, y igualmente ocurre en las de Green Gas. Si la de Green Gas no tuviera sistema blowback, dispararía a mayor velocidad. Si tuviera sistema blowback y no se utilizara Green Gas, sino Black Gas o Red Gas, sería mucho mejor en cuanto al tema de velocidad, ya que el tema de energía sigue siendo estándar, ya que son equipos que no se pueden modificar. La velocidad siempre va dilatada a los BBs que nosotros utilicemos en nuestros equipos como tal. Entonces, señores, básico, aquí estamos en el campo. Ya ustedes conocen que esto se denomina sistema blowback. Eso se denomina sistema blowback, que es lo que permite un mayor realismo a la hora de accionar tu gatillo. También conocimos que se denomina o cómo se conoce como sistema de doble acción y simple acción. Los proveedores básicamente son estandarizados, a menos que sean las Glock, que permiten alrededor de 17 a 19 BB. Pero este tipo de armas como tal, 25 BB por carga. ¿Cuánto puede disparar con un proveedor lleno de Green Gas? Solamente puede disparar un proveedor. Aunque tú estás metiéndole los 30 segundos de Green Gas, para que vayas a la segura siempre recarga tu proveedor nuevamente. ¿Para qué? Para ofrecer 25 disparos óptimos, no 20 disparos buenos y 5 a baja velocidad, no. Recarga, que para eso el Green Gas está disponible. ¿Para qué? Para que con una carga de Green Gas tú puedas recargar, tú puedas disparar sin problema alguno un proveedor sin problema. En CO2, la pipeta sí te alcanza para 2 magazines, pero obviamente tienes que tener en cuenta que van a haber alrededor de 10 disparos no óptimos, o sea, a baja velocidad. Entonces, señores, así fue esta pequeña introducción o esta pequeña clase de los versus de Green Gas versus CO2. Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Señores, ya estamos en un campo, ya vienen capacitaciones mucho más prácticas. Te invitamos a que te quedes pegado, a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que te comuniques con nosotros para que te mandemos el link y también puedas vivir estas clases en vivo. Seguimos creciendo como empresa y esperamos por ti. Hasta luego.